Buenos días para todos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Estuve en el mes de mayo aquí disfrutando de un tiempo con ustedes. En esa ocasión predicó Joselo y para mí fue un gozo estar con la iglesia Torrefuerte. Hemos venido desarrollando una corta pero profunda amistad con el pastor Richard y su familia, con Richie también y su prometida, y entonces me siento en casa, realmente me siento en casa. Lo único extraño para mí es que nunca había predicado a más de 500 personas a la vez, entonces créanme que estoy un poco nervioso aquí al verlos a todos ustedes enfrente, pero realmente exponer la palabra de Dios es un privilegio enorme. Les pido que abran sus Biblias y les pido que estén muy atentos a la lectura de la Escritura, que es la palabra de Dios. Vamos a Éxodo, el capítulo 5. Éxodo, capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 13. Les pido que escuchen la palabra de Dios, presten atención a lo que está diciendo, busquen entender lo que el pasaje está diciendo. No escuchen simplemente para informarse, sino para ser transformados por la palabra de Dios. Es tal vez uno de los momentos más importantes del culto de adoración dominical, cuando escuchamos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen sus labores. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman, diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo: así dice Faraón, no os daré paja. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban, diciendo: acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando teníais paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no habéis terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón, diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Sin embargo siguen diciéndonos: haced ladrillos. Y aquí tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas él dijo: sois perezosos, muy perezosos. Por eso decís: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, id y trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón,
que los estaban esperando. Y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que hará Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de la esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de la carga de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os los daré y lo daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: he aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, este es el momento más importante para un creyente, en el que nos reunimos como tu pueblo para tributar honra y honor y gloria a nuestro Rey Jesucristo. No estamos simplemente en una actividad social, entendemos que estamos congregados como la asamblea de tu pueblo para rendir honor y gloria a tu nombre por medio de tu Hijo, y para edificarnos mutuamente y para edificar a tu iglesia, enseñarnos, consolarnos, animarnos, exhortarnos unos a otros por medio de tu palabra y ser capacitados para hacerlo. Y por eso estamos aquí, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra para poder cumplir con lo que es nuestra responsabilidad como creyentes hacia otros y para poder adorarte y honrar tu nombre. Y por eso, Padre, te ruego que hoy tu palabra corra y sea glorificada. Te suplico que tu Espíritu esté sobre nosotros para que al escuchar tu palabra nuestro corazón sea transformado y seamos capacitados para animar a otros y exhortar a otros y consolar a otros, y de esa forma, Señor, edificar a tu pueblo. Te necesitamos. Por favor, obra en nosotros. Y te ruego, Padre, que este mensaje sea una forma y un pequeño bloque en ese muro que estás construyendo en nuestra vida para conocerte, para entenderte, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguramente ustedes han usado alguna vez o han escuchado lo que se llama el principio del iceberg. Seguramente usted sabe que es un iceberg. Un iceberg es como una montaña de hielo flotando por ahí en el océano, ¿cierto? Es famosa por la película Titanic. Si usted se ha visto Titanic, seguramente usted sabe lo que es un iceberg.
Ahora, ¿cuál es el problema de ese iceberg? Bueno, el problema del iceberg, y es lo que genera tanta dificultad para los marineros y lo que ha generado muchas dificultades y accidentes, es que solo una pequeña parte del iceberg se ve. Usted puede ver un cúmulo de hielo, pero abajo es una montaña enorme y todo eso está tapado por el agua. Entonces usted ve algo de hielo, pero realmente en la profundidad es muy grande. El Titanic se hundió en 1914 y mató a 1.500 personas solo por no tener en cuenta el peligro de un iceberg. Ahora, esa idea del iceberg se ha llevado de una forma un poco filosófica a aplicarse a muchas cosas. Normalmente cuando vemos un problema, ese problema evidente tiene muchas cosas en la profundidad que no vemos. Y entonces se aplica el principio del iceberg. Por ejemplo, si usted ha tratado de arreglar un carro, de pronto usted va en su carro y empieza a escuchar un sonido, un ruido. Y usted va y revisa el carro y se da cuenta que ese ruido es superficial porque el problema es mucho más grave. De pronto es una pieza que afecta a otra pieza, que afecta a otra pieza y termina siendo una reparación enorme en el carro y usted solo escuchaba un pequeño ruido. Ese es el principio del iceberg. O, por ejemplo, ya llevándolo a nuestras relaciones personales, el matrimonio. Muchas personas, parejas, vienen a mí diciéndome: pastor, estamos peleando mucho, estamos discutiendo mucho en nuestro hogar, ¿qué hacemos? Y cuando empezamos a indagar qué es lo que está sucediendo, normalmente lo que vemos es que hay problemas de fondo que no se han tratado y la pelea es simplemente la superficie. La discusión es simplemente el problema superficial. Esa es la idea del iceberg. Bueno, ese principio se ve en nuestro pasaje. Si usted quiere entender Éxodo 5, creo que la idea del iceberg le puede ayudar a entenderlo. Cuando uno estudia una historia, cuando usted estudia una narración, lo que usted busca es conflictos. Si una narrativa, si una historia no tiene un conflicto, entonces no tiene sentido. Es horrible ver, por ejemplo, una película que comienza y termina igual y no pasó nada. Usted dice: perdí mi tiempo. Y es lo mismo con un libro. Usted espera que haya un conflicto, que haya un problema en la historia. Eso es lo que hace interesante la historia. Ahora, si usted prestó atención a la lectura y usted leyó el pasaje con cuidado, usted se va a dar cuenta de que hay problema. ¿Se dio cuenta cuál es el conflicto del pasaje? ¿Se dio cuenta cuál es el problema del texto? Le voy a decir cuál es el problema del texto para un predicador de este pasaje. El problema para mí como predicador es que tiene muchos conflictos. El problema en este texto no es que no tenga conflicto, el problema es que tiene muchos. Y lo interesante es que cuando empezamos a profundizar en el texto, nos damos cuenta de que hay unos problemas más profundos que otros. Todos esos conflictos que está enfrentando Israel en este pasaje están conectados y uno es más profundo que el otro, hasta que llegamos al problema fundamental de Israel y de hecho de Moisés en este texto. Y ese problema fundamental y esa serie de conflictos que nos lleva a ese problema fundamental es algo que seguramente todos nosotros hemos enfrentado o podemos estar enfrentando hoy. Puede que estemos aquí reunidos como la iglesia del Señor, pero estoy seguro que ese problema fundamental es más común de lo que podemos pensar. Y entonces quiero llevarlos precisamente a entender esa serie de conflictos que hay en el pasaje para llegar a ese problema fundamental y entonces notar cómo podemos reaccionar nosotros ante la palabra de Dios en esta mañana. Quiero mostrarles 3 conflictos en este texto. 3 conflictos que están conectados, uno más superficial que el otro, hasta llegar al problema fundamental. El primer conflicto
es las consecuencias inesperadas. Consecuencias inesperadas, ese es el primer conflicto. Este es el problema tal vez más evidente, y si yo le pregunto a usted, ¿cuál diría que es el conflicto principal o más evidente en el texto? Muy seguramente usted me respondería, bueno, Faraón no quiere dejar, ¿qué? Ir a Israel, ¿cierto? No quiere dejar que Israel sea libre, que se vaya de Egipto. Faraón no quiere. Versículo 2. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Ahí tenemos una descripción de Faraón. Faraón no conoce al Señor. Faraón no sabe quién es Dios, el Dios de los hebreos, como lo presenta Moisés en el versículo 3. Él no entiende quién es el Dios de Israel. Entonces, ¿qué le importa? Moisés llega ante Faraón y dice, el Señor Yahweh, el Dios de Israel, te manda dejar ir a su pueblo. Y él dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Dios para que yo le escuche? ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No le interesa. Así que no deja ir al pueblo. Y lo que vemos en el capítulo 5 de una forma un poco extensa es lo que hace Faraón respecto a Israel. Faraón no solamente no deja ir a Israel, sino que además les impone más cargas. Y todo el capítulo 5 es una descripción de esas cargas. Y espero que usted lo haya visto en el pasaje. Israel tenía que producir ¿qué? Ladrillos. Tenía que hacer ladrillos. Pero los egipcios le daban a Israel la paja para los ladrillos. Ahora Faraón, como una represalia, ya no les va a dar paja, sino que ellos tienen que ir a buscar la paja, pero tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos que antes. Ese es el problema. Ahí está el conflicto. Faraón no quiere dejar ir al pueblo, pero además les imponen más cargas. Ahora, no sé usted, pero a mí eso no me parece asombroso. Digamos que eso es lo que esperábamos que sucediera. Lo que me llama la atención es que para los israelitas y para Moisés eso es asombroso. Ellos se asombran de que Faraón no los deje ir y se asombran de que Faraón les imponga más cargas. Para los israelitas y para Moisés es asombrosa la reacción de Faraón. Y eso me llama la atención porque si ellos hubieran prestado atención a lo que Dios reveló, no sería asombroso. Versículo 21. Israel, los jefes de Israel van y hablan con Moisés y le dicen, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue. Nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Ellos están asombrados. Ustedes no nos están ayudando, es peor su ayuda. La medicina terminó siendo peor que la enfermedad. Eso es Israel, pero luego tenemos a Moisés. ¿Por qué me enviaste?, le dice a Dios. ¿Por qué has hecho este mal a este pueblo? No has hecho nada para liberarlos. Lo que me asombra es que Moisés e Israel se quejen, les asombre que eso es así, cuando Dios ya había dicho que eso iba a pasar. Éxodo 3, 19, Dios le dice a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 21, y ustedes lo han estado estudiando en las últimas semanas, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Era lo que ya había sido anunciado. Claramente Dios había dicho que no sería fácil para ellos salir. Dios mismo iba a endurecer el corazón de Faraón para no dejarlos ir. Pero para ellos era asombroso. Lo que me llama la atención es cuando llega un hermano
creyente, con cara de asombro, diciéndome: pastor, ¿por qué Dios permite estas cosas en mi vida? Pastor, ¿por qué yo paso por estas dificultades? Si se supone que estoy haciendo todo bien. Pastor, ¿por qué paso por estas dificultades? Con cara de asombro. ¿Y sabe qué me dan ganas de responderle? El título de un libro que para mi esposa y para mí ha sido muy útil se llama ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas que sucediera? Si ya había sido anunciado, ya ha sido anunciado que no va a ser fácil. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 de su primera carta, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que hay en medio de ustedes, que ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. No es extraño que haya prueba, no es extraño que haya dificultad. Hermanos, nuestra redención fue costosa. Nuestra redención fue sumamente costosa, costó la vida del Hijo de Dios. No espere que su vida en esta tierra, en un mundo caído, que no conoce a nuestro Rey, sea fácil. No va a ser fácil. No podemos pensar que nuestra santificación va a ser sencilla. Aún estamos luchando contra el pecado, aún estamos en un mundo caído y es perfectamente normal que pasemos por esos sufrimientos como el pueblo de Dios. Tal vez los israelitas pensaban que su redención y su liberación iba a ser rápida, iba a ser fácil, iba a ser sencilla. Pero no era así. Dios les había dicho: los tengo que sacar por la fuerza, porque Faraón no los va a dejar ir y yo mismo voy a endurecer su corazón para que no los deje ir. Nosotros ya pasamos por esa redención, hermanos. Jesucristo pasó por nosotros ese punto de fuego, de prueba, la cruz, para redimirnos. Pero no esperen que ahora, mientras vamos hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, así como Israel pasó por el desierto para llegar a la tierra prometida, no esperen que sea fácil. No esperen que sea fácil. En el libro de Hechos, Lucas dice una de las expresiones más extrañas. Dice que el apóstol Pablo animaba a las iglesias diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, los estoy animando, no los estoy desanimando, los estoy animando. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el primer conflicto que vemos acá. Consecuencias inesperadas. Pero eso nos lleva claramente a un segundo problema mucho más profundo y más grave. Si pensamos que el conflicto de este pasaje es que Faraón no deja ir a su pueblo y le pone cargas al pueblo de Dios, pues nos vamos a quedar en la superficie del iceberg. Pero cuando llegamos al versículo 21 y 22, nos damos cuenta que hay un problema serio aquí. Y ese problema es la incredulidad. Versículo 21. Los jefes de Israel diciéndole a Moisés: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y miren lo que dice claramente la primera frase: los juzgue. Mire el Señor sobre vosotros. Le están hablando a Moisés y a Aarón. Mire el Señor sobre vosotros y los juzgue. En otras palabras, los jefes de Israel están pensando que Moisés y Aarón merecen juicio por lo que han hecho ante Faraón y por haberles dado más cargas. De manera que el pueblo de Israel no reacciona como debería reaccionar. Si uno piensa que el conflicto de esta historia es
que Faraón no deja ir al pueblo de Israel, uno pensaría, bueno, la solución es que ellos van a decir, confiamos en nuestro Dios. Confiamos en el Señor ha prometido que nos va a sacar, Él lo hará. Eso es lo que uno esperaría que fuera la solución de este pasaje. Pero llegamos al pueblo de Israel y no hay solución, sino más bien un problema mayor. No creen, ellos no creen. Pero además no es solamente Israel, porque entonces decimos, bueno, eso es normal, Israel era de dura cerviz, ¿cierto? Así que nuestra esperanza está puesta en Moisés. Moisés le va a decir a Israel, tranquilos, no se preocupen, Dios lo va a hacer. Eso es lo que esperaríamos que fuera la solución de este problema. Pero llegamos al versículo 22 y escuchen a Moisés. Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Ese es Moisés, así usted no lo crea. Usted esperaría, nosotros esperaríamos que Moisés diga algo como, el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor guarda su pacto, Él nos va a liberar. Pero su reacción es casi que recreando a Adán en el jardín del Edén. ¿Por qué me diste esa mujer? Esa mujer que tú me diste me engañó. Básicamente Moisés le está echando la culpa a Dios y está renegando contra Dios y le está diciendo, tú no has hecho nada. No creo que esa sea la imagen que tenemos en nuestra mente de Moisés. Normalmente tenemos en nuestra mente un Moisés extremadamente piadoso, lleno de fe, valiente, pero lo que estamos viendo aquí es un cobarde incrédulo. Y tengo que confesarle que me encanta ver eso. Tengo que confesarle que me gusta muchísimo ver esa clase de pasajes. Me encanta ver cuando Abraham es un mentiroso y engaña. Me encanta ver cuando David cae en pecado. Y usted dirá, pero ¿por qué eso suena como malo? ¿Cómo así que me encanta eso? Y la razón es porque me recuerda que nuestra esperanza no está puesta en ninguna de esas personas. Nuestra esperanza no está puesta en Moisés. Moisés no es el gran libertador de la Biblia. Nuestra esperanza no está puesta en Abraham o en David. Más bien, esos pasajes me recuerdan que ninguno de ellos logró ser el Salvador. Me recuerdan que nuestro Salvador es uno que nunca pecó y que nuestra esperanza está puesta en un libertador que nunca cedió ante el pecado. Nuestro Rey, nuestro libertador es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque nuestro Salvador nunca pecó. De manera que este pasaje debería llevarlo usted más bien a decir, oiga, yo necesito un libertador de verdad, un Mesías que nunca peque y que realmente confíe. Pensaba cuando escribía esto, pensaba en Jesús en Juan capítulo 12, donde Jesús dice que se angustió mucho y entonces ora y le pregunta al Padre, Padre, ¿para qué he llegado hasta ahora? ¿Acaso he llegado hasta ahora para huir? ¿Acaso debería clamar, Padre, sálvame de esta hora? Pero ¿para qué he llegado a esta hora? Y entonces su respuesta es, Padre, glorifica tu nombre.
Ese es nuestro Salvador. No un Salvador que va y le dice al Señor, ¿para qué me enviaste? Tú no has hecho nada. De manera que el problema de Israel va mucho más allá que simplemente que tengan que hacer ladrillos y recolectar la paja. El problema de Israel es mucho más profundo. Es incredulidad. Y no solo de Israel, sino de Moisés también. Tienen un libertador que es incrédulo. Eso nos lleva al último conflicto. Y ese último conflicto es la falta de conocimiento de Dios. Y ese último conflicto es el fundamento de todos los demás conflictos. ¿Por qué hay incredulidad en ellos? ¿Por qué se asombran ante las dificultades? Y la respuesta es, porque ellos mismos no conocen al Señor. Cuando Moisés ora y le pide al Señor, más bien reniega delante del Señor, Dios le responde en el versículo 1 del capítulo 6. Y por eso es que necesitamos abordar el capítulo 6. Usted diría, bueno, pero ¿por qué no llegó hasta el capítulo 5 solamente? Bueno, porque si usted se da cuenta, el capítulo 6 al principio es la respuesta a lo anterior. Entonces, Moisés habla con el Señor y el Señor le responde, versículo 1, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Y continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los liberaré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Quiero que note 4 observaciones de esos versículos. La primera observación es que Dios se enfoca en que Israel y Moisés lo conozcan. Dios quiere que ellos lo conozcan. Miren, antes me di a conocer como Dios Todopoderoso, pero ustedes me van a conocer como el Señor. Y seguramente ustedes ya saben y han estudiado Éxodo capítulo 3, en donde Dios se revela con su nombre personal. El nombre personal de Dios no es Dios. Si usted dice Dios, usted tiene que aclarar el contexto, porque puede ser un Dios griego, un Dios chino, puede ser un Dios oriental o puede ser el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el Dios de Israel? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y la respuesta de Dios en el capítulo 3 es Yahweh. Aquí se traduce como el Señor. Si usted tiene una Reina Valera, se traduce como Jehová. Ese es el nombre personal de Dios. Y el problema de Israel es que no lo conocían personalmente. No lo conocían personalmente. Sabían que había un Dios, pero no lo conocían personalmente. De hecho, los versículos 6, 7 y 8 lo que buscan es mostrar el carácter de Dios. En el versículo 6 vemos que Dios es poderoso. En el versículo 7 vemos que Dios es misericordioso. En el versículo 8 vemos que Dios es fiel. Lo que buscan es mostrar quién es Dios.
porque Israel necesitaba conocer a Dios. La segunda observación es que el énfasis de esos versículos está en el nombre Señor. Yo soy el Señor. ¿Cuántas veces dice yo soy el Señor? Dice 4 veces. 4 veces yo soy el Señor. Versículo 2, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Yo soy el Señor. Lo que Dios quiere es que ellos entiendan su nombre personal. Tercera observación. Israel y Moisés no conocen a Dios personalmente. Y aquí quiero enfatizar a Moisés. No solamente Israel no conoce a Dios, sino Moisés no conoce a Dios. Y en ese sentido, Moisés es como cualquiera del pueblo. Es simplemente un incrédulo más que no conoce al Señor. Y la cuarta observación es que ellos son iguales a Faraón. Mire el versículo 2 del capítulo 5. Aquí está quién es Faraón. ¿Quién es el Señor?, pregunta Faraón, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor. Israel es igual a Faraón. No conocen al Señor. De manera que lo que estamos viendo acá y la reacción de incredulidad de Israel y de Moisés tiene un fundamento, y ese fundamento es: ellos no conocen al Señor. Lo que quiero que noten es que el problema fundamental de Israel y de Moisés es que no conocen a su Dios. ¿Por qué les sorprende encontrar dificultades en la redención? ¿Por qué ellos se asombran de que Faraón los esté cargando de trabajo? ¿Por qué ellos reaccionan así? Le dicen a Moisés: nos estás haciendo odiosos ante Faraón. ¿Por qué Moisés va ante el Señor y le dice: tú no has hecho nada, tú no quieres librar a este pueblo? ¿Por qué esa actitud de incredulidad? Y la respuesta es: porque no conocen al Señor. Hermanos, la falta de fe, la queja, la frustración al ver lo que Dios hace, el desánimo cuando las cosas no salen como nosotros queremos, todo eso tiene un fundamento. Y puede ser muy triste, muy fuerte para nosotros, pero tenemos que reconocerlo. Cuando esas cosas suceden, es porque olvidamos quién es el Señor. Porque no conocemos como deberíamos conocer al Señor. Si los israelitas y Moisés conocieran al Señor, si conocieran su poder, si conocieran su misericordia, si conocieran su fidelidad, no tendrían por qué desconfiar y temer. Sabrían que lo que Dios está haciendo es correcto y parte del plan. Pero como no lo conocen, entonces la única reacción que tienen es: ¿qué voy a hacer? Tengo que renegar ante el Señor y decirle: ¿por qué permites esto? Eso es lo que una y otra vez en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ora por la iglesia. ¿Usted ha leído las oraciones de Pablo por la iglesia? Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todo comienza, todas esas cartas comienzan con una oración, orando por la iglesia. ¿Y cuál es su oración por la iglesia? Señor, te ruego que crezcan en el conocimiento de Dios. Que conozcan al Señor. En Colosenses, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Si conocen al Señor, entonces van a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el ruego del apóstol Pablo por la iglesia. ¿Cuántas veces usted ora eso por esta iglesia? Que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios para dejar de ser niños que son llevados de aquí para allá por vientos de doctrina. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Ahora la pregunta es si realmente podemos conocerlo.
Cuando yo le digo a usted, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, ¿usted qué piensa? Si usted piensa que tiene que inscribirse en una clase para estudiar teología, entonces eso no es lo que estoy diciendo. Si usted piensa que tiene que leer la Biblia una vez cada año, eso tampoco es lo que estoy diciendo. Usted puede saber mucha teología y no conocer al Señor, como pasa con muchos. Tampoco estoy diciendo que tiene que venir a la iglesia todos los domingos. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos y no conocer al Señor. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es conocer al Señor? ¿Cómo podemos conocer al Señor? Hermanos, el Evangelio es que Dios se reveló completa y perfectamente ante nosotros para que lo conozcamos. El Evangelio es la revelación máxima de Dios. De pronto usted se acuerda de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo también el universo. Él es el Hijo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su substancia. El Hijo es la expresión máxima de todo el carácter de Dios. Por eso es cuando el apóstol Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le responde Jesús? Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Hermano, si usted piensa que conocer a Dios es estudiar teología, entonces usted no ha entendido el Evangelio. Si usted piensa que conocer a Dios es venir a la iglesia, entonces no ha entendido el Evangelio. Todas esas cosas son consecuencias y resultados de nuestro conocimiento de Dios. Pero solo hay una forma de conocer a Dios y se llama Jesucristo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se ha revelado por medio de la máxima revelación posible, la forma más clara, el resplandor mismo de su gloria, la expresión máxima de su naturaleza, y se llama Jesucristo. De manera que hoy no necesitamos plagas, hoy no necesitamos que el brazo de Dios aparezca entre nosotros con poder y señales y prodigios y diversos milagros. Hoy no necesitamos un monte humeando para ver la gloria de Dios. Solo necesitamos comprender a Jesucristo. Solo necesitamos entender quién es Cristo. Así como Dios le promete a los israelitas en el versículo 6 que iba a liberar de la esclavitud con poder, así es como Jesucristo nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado con poder y gran gloria, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Así como Dios le promete a los israelitas en el versículo 7 que ellos iban a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios, de igual forma nosotros somos adoptados como el pueblo de Dios por medio de Cristo. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes que no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Y así como Dios promete que va a cumplir su pacto, ser fiel, en Jesucristo ahora nosotros podemos encontrar la fidelidad de Dios, cumpliendo su pacto, consumando su pacto y llevándonos a los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia.
todo ese carácter de Dios revelado en la redención del Éxodo ha sido revelado para nosotros en Jesucristo. Hermano, si su fe está tambaleando en este momento, si usted siente que las dificultades y los sufrimientos y las pruebas en este mundo son demasiado grandes y usted lo único que quiere es como ir ante el Señor y renegar y decir, ¿qué estás haciendo? Entonces entienda que usted lo que necesita es comprender quién es Jesucristo, ir al Evangelio y recordar. Ese es un mandato muy importante en la Biblia. Efesios 2, recuerden, ustedes eran esto, pero en Cristo ahora son esto. Recuerden el Evangelio, recuerden quién es Cristo, recuerden lo que Él hizo en la cruz, recuerden y conozcan a Dios. Pero si de pronto usted está aquí por primera vez, o ha venido los últimos domingos y está como en esa búsqueda de Dios, que hay muchos que están buscando a Dios, lamentablemente lo buscan donde no se encuentra. Pero si usted está aquí en esa búsqueda de Dios, entonces entienda que usted no necesita buscar más. Usted necesita a Cristo y conocerlo a Él, entender quién es Él, entender lo que Él hizo, entender su carácter, su forma de pensar, su forma de ser y sobre todas las cosas, su muerte, su resurrección, su ascensión, su obra para nosotros, lo que se llama el Evangelio. Y entonces usted va a conocer personalmente a Yahweh, el Dios verdadero y vivo. Usted necesita a Cristo. No reemplace a Cristo con teología, no reemplace a Cristo con venir a la iglesia, no reemplace a Cristo con leer la Biblia todo un año. Eso no es conocer a Dios, eso es efecto de conocer a Dios. Usted solo puede conocer a Dios por medio de Cristo y su Evangelio. Le ruego al Señor por esta iglesia local y le pido al Señor que al estudiar Éxodo, ustedes puedan crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del carácter de Dios, que cada domingo desde este púlpito lo único que se refleje y se despliegue sea la gloria de nuestro gran Dios por medio de Cristo, para que ustedes lo conozcan y puedan tener fe sólida en medio de dificultades y aún en medio de sufrimientos. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.